chicos, continuamos con nuestro curso de historia. En esta oportunidad vamos a seguir viendo las culturas pre-incas, ¿no? 2. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a ver lo que son las culturas Tiahuanaco, que ya tenemos acá. Tenemos la cultura Wari y tenemos la cultura, ¿no? Chimú. En esta oportunidad, chicos, vamos a ver lo que es la cultura Wari. La cultura, la cultura Tiahuanaco, ¿ya? La ubicación, ¿dónde se ubicó? Ya, Tiahuanaco se ubicó, hijo, ya, entre los departamentos de Perú, Argentina, Chile y Bolivia. Abarcó varias partes de estos territorios. Estamos hablando de la parte, ¿no?, de la sierra de estos países. Su capital de Tiahuanaco estuvo ubicado ya al sur del lago Titicaca, entre los países de Perú y Bolivia. Ahí estuvo ubicado la cultura Tiahuanaco. Su capital de Tiahuanaco fue ya Tiwanaku, ya, que estuvo ubicado entre los ríos Tiahuanaco y Catari. Ahí estuvo ubicado ya la capital de la cultura Tiahuanaco, de la cultura o la sociedad Tiahuanaco. Ya. Organización social y política. ¿Cómo estuvo organizada ya esta sociedad? Tiahuanaco se organizó o se desarrolló como una sociedad teocrática. Cuando hablamos nosotros de sociedad teocrática, ya ustedes saben que estamos hablando que hubo ya un manejo o una dirección de los sacerdotes, ¿no?, en el desarrollo de estas sociedades, ¿ya? Asimismo, Tiahuanaco, hijos, tuvo una sociedad muy compleja, ¿ya? Una sociedad muy compleja tuvo Tiahuanaco, ya, una sociedad compleja jerarquizada, o sea, que se habían dividido por jerarquías. Se dividió, dice, Tiahuanaco en 3 clases sociales, ya, la élite, que estaba formada por la nobleza, ya, los artesanos y los comuneros o los campesinos. Esta era la división social que existió en Tiahuanaco. Su religión de los Tiahuanaco, como todos los países, como todas las sociedades prehispánicas, o sea, pre-incas, creían ellos en varios dioses, es decir, tenían una religión politeísta, porque creían en varios dioses, pero su dios más importante o el principal dios de los Tiahuanaco fue Huiracocha, que fue, ¿qué cosa? Un dios que también había sido creado por los Chavín, y que los Chavín en su desarrollo habían, ¿no?, expandido este tipo de religión. Entonces, su dios principal de los Tiahuanaco fue Huiracocha. En unos libros, en unos textos también le encuentran ustedes como Huiracocha, ¿ya? Huiracocha, ya, según los mitos para la creación de esta sociedad, dice que Huiracocha creó a las personas, ya, de un gran pedazo de roca. Incluso había creado, para hacer esas grandes obras colosales de enorme piedra que habían hecho, dice que había creado a hombres gigantes, pero luego se desencantó y los desapareció. ¿Ya? Ese es según el mito sobre la creación de la cultura Tiahuanaco. Huiracocha, asimismo, ya, Huiracocha, asimismo, hijo, lo vamos a encontrar que está tallado en la famosa portada del Sol. Ahí lo encuentran, ¿no?, perfectamente tallado, ya, en la portada del Sol. Su economía de Tiahuanaco, como toda sociedad antigua, estuvo basado en la agricultura y en este caso también en la ganadería. Los tiahuanacos se habían asentado en un lugar ya de suelo muy pantanoso con los constantes deshielos que sufrían ya sus zonas elevadas. Construyeron ya los tiahuanacos para poder desarrollar una agricultura que los permitiera alimentarse a ellos. Ya van a construir, ¿qué cosa? Construyen plataformas elevadas de césped y también campos
¿no?, de cultivos elevados. Pero que estos campos, hijo, iban a estar separados por canales, ¿no?, de agua, ¿no? Y se dice que eran para poder regular la temperatura en el altiplano, ya que de día ya había un calor bastante fuerte y por las noches ya descendía, ¿no?, esa temperatura a menos 0 grados. Entonces, para poder ellos controlar ya la temperatura, para poder controlar las famosas heladas, construyeron canales alrededor de los terrenos de cultivo para que pudieran, ¿no?, temperar el clima y pudieran tener una muy buena cosecha. Asimismo, desarrollaron una ganadería, los Tiahuanaco, y en este caso criaron camélidos, ¿no?, que posteriormente también, así como a la papa lo deshidrataban, a la carne también lo deshidrataban, ya lo ponían a secar al sol y luego lo convertían a la papa en chuño y a la carne de los camélidos en charqui, que servía para su alimentación diaria de ellos, ¿ya? Y por último tenemos la arquitectura. Fueron los Tiahuanaco también grandes constructores. Edificaron las famosas chulpas, ¿no?, que no tenían otra finalidad que un ritual funerario. Ahí enterraban a sus muertos, ¿ya? Una de las chulpas más importantes, ¿no?, es la de Sillestani, ¿no?, que está ubicado en el actual departamento de Puno. Asimismo, construyeron las famosas terrazas de Pumapunku, ¿ya? También las fortalezas de Acapana y el palacio de Calasasaya. Y en una de las esquinas del palacio de Calasasaya se encuentra la famosa Portada del Sol. Bien, chicos, vamos a continuar acá con la clase de Wari. Bien, chicos, como les decía, ¿no?, seguimos estudiando la cultura. En este caso vamos a ver la cultura Wari, ¿ya? Escrito también con W o también escrito a veces en algunos casos con H, Wari, ¿ya? Bien, hijo, entonces la cultura Wari. La cultura Wari, su ubicación y desarrollo de la cultura Wari. Wari se floreció, dice, en el centro de los Andes, en este caso en Ayacucho. Ahí va a florecer la cultura Wari. Entre los siglos ya 7 hasta el siglo 13 después de Cristo. Ya en ese lapso es que se va a desarrollar esta cultura que nace, hemos dicho, en el centro de los Andes peruanos. Su expansión, dice, ya será por el norte hasta Lambayeque, ya, por el sur hasta Moquegua y también parte de la selva por el este del Cusco, ya por la parte selva del Cusco, hasta ahí llega, ¿no?, la expansión de Wari. Asimismo, Wari ya se ubica, dice, a 15 kilómetros al noroeste de Ayacucho. Ahí se establece esta cultura o esta sociedad. Centros, ya va a crear o va a establecer centros arquitectónicos distintivos en las diferentes provincias que va a ir desarrollándose Wari. Y en este caso, en Cajamarquilla y Piquillacta, ¿no? Piquillacta. Ahí ubican también, establecen algunos centros arquitectónicos donde se va a ir desarrollando la cultura Wari. Junto a los incas, Wari, hijos, es considerado uno de los estados imperialistas, uno de los dos estados imperialistas en América del Sur. Se lo da eso, ¿por qué? Porque Wari no solamente se va a quedar establecido en un determinado lugar, ¿no?, sino que Wari va a comenzar a expandirse, ya, tanto al sur, tanto al norte y también a la parte este, ya. Entonces va a ir conquistando, ya, más terreno, más espacio, más territorio, ¿no? Y esto lo va haciendo que lo den un calificativo de imperialista junto a los incas. Su finalidad o su principal actividad de Wari fue de carácter militar. Es por ello, ya, porque fue una sociedad militarista,
es que ellos van a emprender muchas conquistas y van a someter a muchos pueblos, ya, en su afán de expansión. Se fortalece, ya, Wari va a fortalecer su expansión porque va a comenzar a desarrollarse, va a comenzar a crecer, va a comenzar a conquistar nuevos territorios. Es así como va a llegar, ¿no?, a Joncopampa, ya, y Wilcahuayín, en el callejón de Huaylas, ¿no?, en Huaraz, va a llegar hasta Marcahuamachuco por la Libertad y Piquillacta por el Cusco, ya, que van a ser centros donde van ellos a poder controlar, ¿no?, su expansión que habían iniciado ya desde hace muchísimo tiempo atrás. Su economía de Wari. Hemos dicho, Wari ha colonizado ya a varios países, a varias sociedades, a varias culturas, ha sometido, pero Wari, ¿qué es lo que hace? Wari ya orienta su economía, dice, como está escrito acá, a explotar a los pueblos colonizados. Asimismo, va a aprovechar, ¿qué cosa? Wari van a aprovechar, miren, o sea, Wari no es un estado que va a destruir, muy por el contrario, Wari es una sociedad que va a aprovechar, ¿qué cosa? Va a aprovechar la experiencia agrícola, ¿no?, de los pueblos colonizados. Y de eso ellos se van a servir para poder seguir desarrollando su economía. Entonces, Wari no destruye, sino que coge, ¿no?, las experiencias de los otros pueblos que están colonizados para poder ellos, ¿no?, mejorar su economía, en este caso, mejorar la actividad agrícola. Y la religión, por último, la religión de Wari también es el resultado, dice, del sincretismo de divinidades locales, o sea que ellos van a reunir ya las divinidades locales ya de Ayacucho, de Nazca y de Pachacamac, ya de Pachacamac, los van a juntar ellos, ya todas estas divinidades. Su principal dios de los Wari es el dios de las varas, ya. Entonces vamos a continuar y pasamos a ver lo que es la cultura Chimú. Ya, chicos, seguimos con ahora la cultura Chimú. ¿Ya? La cultura Chimú se desarrolló en el norte. ¿Ya? Ubicación de la cultura Chimú. Chimú se ubica, hijo, en el centro. ¿Ya? El centro de esta cultura fue la ciudad de Chanchán, que estuvo ubicado en el valle del río Moche. Ahí se ubicó la ciudad de Chanchán, que fue la ciudad más importante de la cultura Chimú. Ya, Chanchán llegó a albergar aproximadamente, en su mejor momento, llegó a albergar alrededor o aproximadamente a 60.000 personas, 60.000 habitantes. Asimismo, Chanchán ya fue o es considerada la ciudad más grande de América y la ciudad más grande del mundo, hecho de adobe, hecho de barro. Es la ciudad considerada la ciudad más grande del mundo también, ¿ya? En el año de 1470, Chanchán va a ser conquistado, los Chimú van a ser conquistados por los incas, ¿ya? Por los incas van a ser conquistados esta sociedad que se desarrolló en el norte de Perú, ya en la costa norte del Perú. Organización social y política de Chanchán. Chanchán fue un estado expansionista. Creció Chanchán, se desarrolló. Tuvo una clara división de clases sociales. Sí, como todas las sociedades han venido habiendo clases jerarquizadas, ya que se dividían en grupos, ¿no?, sociales o en clases sociales. Tuvo, asimismo, una burocracia muy compleja Chanchán. Ya una burocracia que se encargaba de la administración, de la conducción, de la organización, de la planificación de Chimú, ya una burocracia que dicen que fue muy compleja, ya muy compleja. Asimismo, Chanchán fue la capital administrativa de toda esta sociedad, de toda esta cultura. Ahí se centralizó el poder, ¿no?, de la
cultura chimú. Religión de los chimú. Adoraban, ya, los chimú tenían como dios principal o adoraban a la luna, porque ellos creían que tenía efectos en el crecimiento de las plantas, en las mareas marinas y también como un componente del desarrollo, ¿no?, de la temperatura o del tiempo, ¿no?, del tiempo en que ellos vivían, ¿no?, los espacios, así como nosotros lo llamamos los meses. Ellos creían que la luna tenía esa función, ¿ya? Asimismo, los chimú creían descender, dice, de 4 estrellas. De las 2 estrellas más grandes provenían la clase noble y de las otras 2 provenían los campesinos o los ciudadanos comunes y corrientes, ¿ya? Asimismo, los chimú creían que las almas de los difuntos, cuando morían, iban hasta la orilla de los mares, o sea, del mar, y que de ahí eran arrastrados o conducidos por lobo marino hasta las islas donde era su morada final de los difuntos, ¿ya? Asimismo, en agricultura, los chimú construyeron grandes kilómetros de canales, ¿ya? Extensos canales para poder, ¿no?, irrigar sus campos, que eran bastante secos. Todos sabemos que el norte y los Chanchán se habían establecido en una zona bastante árida, pero que ellos, gracias a su ingeniería hidráulica, a su ingenio de ellos, habían logrado, ¿no?, ¿qué cosa? Verdear todos esos lugares y haberlos convertido en campos cultivables, ¿ya? Asimismo, se dice que el área que cultivaron los chimú ha superado ampliamente a la área cultivable en nuestra actualidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que los Chanchán tuvieron una mejor técnica para poder ganar terrenos eriazos, ¿ya? Entonces, el área que cultivaron, dice los chimú, supera ampliamente al área cultivable que tenemos en la actualidad. También tenemos la arquitectura, ¿ya? En arquitectura, ¿ya?, los Chanchán van a realizar grandes obras, ¿ya?, y con unas alturas que superaban los 26 metros, muros que superaban los 26 metros, ¿ya? En estos van a sobresalir la huaca, ¿ya?, la huaca pintada, la huaca, ¿no?, del dragón, y por cierto, ¿no?, la ciudadela de Chanchán, que como ya hemos dicho, ha sido considerada una de las ciudades más grandes, hecho de adobe, que llegó a albergar, hemos dicho, en su mejor momento, aproximadamente a unos 60,000 personas, ¿ya? Y por último tenemos la cerámica. La cerámica cumplió 2 funciones, una de uso doméstico y otro de uso, ya, ceremoniales. Los artesanos, ya, que trabajaron, que se dedicaron a este rubro, a esta actividad, se trabajaron, ya, en los talleres, y también lo que trabajaron, ¿no?, la orfebrería, porque sabemos que los chimú trabajaron muy bien los metales, sobre todo el oro, la plata y algunos diamantes. También lo hacían en secciones, ¿no?, donde ellos clasificaban a los metales. Y por último, ya tenemos que los chimú, a sus vasos, ¿no?, a su cerámica, llegaron, ¿no?, fueron cocidos en hornos que tenían muy poco oxígeno, y por eso se dice, ya, que los vasos salían un poco oscuros por la falta de oxígeno. Bien, chicos, de esta manera estamos terminando la clase de las culturas pre-incas en su fase 2. Muchísimas gracias, chicos.